Bienvenidos hermanos a otro estudio del primer capítulo de esta Parashá número 6, Toldot. Según mi Biblia significa historia, empieza en el libro de Bereshit o el libro de Génesis, que es el capítulo 25, 19 hasta el capítulo 28, 9. Pero el día de hoy solamente vamos a leer el 25 del versículo 19 al 34. Este es un estudio congregacional donde estamos liderados por un pastor Misael. Está el hermano José Manuel, el hermano Quique, el hermano Ariel, la hermana Romy y el hermano Jerry, su servidor. Hemos orado, hemos pedido la guía de nuestro Padre, el de Yeshua HaMashiach, conocido entre el mundo como Jesús. Nosotros lo llamamos en su nombre en hebreo, que significa el Dios que salva. Le hemos dado gracias por la vida de ustedes, por la vida de nosotros y porque este estudio sea que Él tome el control y nos guíe a la verdad sin adulterar nada. Que todo sea con solamente escrituras y las concordancias que nos llevan a un mejor entendimiento de lo que Él quiere enseñarnos y dejarnos el mensaje en cada porción de la semana. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, mi número de teléfono es el 908-249-5430. Estoy ubicado en el estado de New Jersey, en la ciudad de Elizabeth, igual que el pastor, que él está en Spring Valley, en Nueva York, y él va a proporcionar su número de teléfono. Pastor. Sí, shalom hermanitos. También mi número de teléfono es el 347-480-0801. Estamos aquí en Spring Valley, New York. Si necesitan un estudio, con mucho gusto nosotros podemos estudiar la palabra de nuestro Abba Kadosh, porque a eso somos enviados, a llevar la palabra. Entonces, para los que nos escuchan, lo que nosotros estamos haciendo es estudiar las porciones que, que el Padre inspiró a los profetas desde tiempos pasados. Entonces, recordemos que en este tiempo nosotros tenemos que estar en un mismo pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo aquel que se llama israelita tiene un orden de estudio, no el estudio conforme el hombre ha venido de generación en generación estudiando, no, es un orden que tenemos, de un orden divino, porque recordemos que los profetas por medio del Ruach HaKodesh fueron inspirados y escribieron hasta el día de hoy que tenemos en las Biblias. Gracias, hermanito. Con esto dicho, vamos a empezar esta porción del primer capítulo de esta Parashá 25. Y empieza en el versículo 19 y dice así. Aquí está la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando él tomó a Rebeca, la hija de Betuel el Arami de Padam Aram y hermana de Labán el Arami, para ser su esposa. Isaac oró a Yahweh por su esposa porque ella era estéril. Yahweh escuchó su oración y Rebeca concibió. Los hijos peleaban el uno al otro dentro de ella, tanto que ella dijo, si va a ser así conmigo, ¿por qué es esto a mí? Así que ella fue a consultar a Yahweh, quien le respondió, hay dos naciones en tu vientre, desde el nacimiento ellos serán dos pueblos rivales, uno de estos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ahí la voy a dejar, vamos a hablar un poquito, hasta el 23 he leído, pastor. Vamos a hablar un poquito de esto. Acá empieza la historia de Isaac, después que en el capítulo pasado, en el 25, habla de la muerte de Abraham, que vivió hasta los 175 años en el versículo 7, ¿verdad? Entonces que
aquí vemos ya que empieza la historia de Isaac, porque él era el que llevaba el linaje. Abraham tuvo dos hijos al comienzo, uno de Agar, que nació Ismael, él era el primogénito, pero él no lleva el linaje. Pero Isaac sí llevaba el linaje porque él era el hijo de Sara. Ahora, muchas veces dicen, ¿por qué no llevaba el linaje Ismael? Lo que pasa es que tuvo, Abraham tuvo el hijo con Agar. Agar era una sirvienta. Agar era egipcia y los egipcios provienen de Canaán. Y también hay algo que también aprendí era que cuando tuvo relaciones con Agar, Abraham todavía no tenía la circuncisión, o sea, no había pacto, para ser más claro. Pero cuando para nacer Isaac, sí ya tenía la circuncisión, Abraham, y entonces la tuvo que tener con alguien de la descendencia de Shem, que era Sarah, y después de la circuncisión. Entonces esto aprendimos y entonces aquí viene el hijo Isaac, quien lleva el linaje, ¿verdad? Después de esto dice, acá lo explica muy rápido, ¿no? En el versículo 20 dice, Isaac tenía 40 años cuando tomó a Rebeca, pero para entonces ya habían pasado 3 años desde que falleció la mamá de Isaac, cuando ella murió a los 127 años. Isaac ya tenía 37, pasaron 3 años, conoció a Rebeca y se casó con ella, la hija de Betuel el Arami. Después dice, en el 21 dice, Isaac oró a Yahweh por su esposa porque ella era estéril. Entonces dice, a consecuencia dice, Yahweh escuchó su oración y Rebeca concibió. Pero cuando nos vamos al próximo capítulo, nos damos cuenta que Isaac tuvo sus gemelos después de 20 años, a los 60 años. Bueno, ni siquiera en el otro, está en más adelante, en el versículo 26. Dice, Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los tuvo. Pero acá lo dice tan rápido, dice que Isaac oró y entonces que el padre le escuchó la oración y Rebeca concibió. Pero imagínense cuánto tiempo estuvo orando Isaac, 20 años, para que Rebeca pueda tener el hijo. Ahora, no voy a explicar todo, voy a explicar un poquito porque el pastor tiene un mejor conocimiento, cómo es que, por qué Rebeca era estéril, por qué Sara era estéril, y también la otra matriarca, Rachel, era estéril. Entonces, ¿por qué son estériles? Quizás ahorita nos da el chance y lo vamos a explicar un poquito. Después leí que dice que los hijos peleaban uno con el otro estando dentro del vientre. Entonces que la mamá dice, ¿por qué es esto a mí? ¿Verdad? Entonces el padre se va a consultarlo con el padre y el padre le dice, hay 2 naciones en tu vientre. Desde el nacimiento ellos serán 2 pueblos rivales y uno de los pueblos será más fuerte que el otro. Entonces hasta aquí lo voy a dejar, pastor. Comentario. Sí, hermanito, como vemos, Toldot, en el título de mi Biblia dice generaciones. Vemos que en el estudio pasado, Abraham llegó a sus últimos días de 175 años, él murió, ¿no? Sí. Y vemos que él esperó para que Sara concibiera a Isaac, pasó 25 años. Y también aquí vemos que Isaac, 20 años. Entonces vemos que la esterilidad es para que el Eterno se glorifique el Eterno. ¿Por qué? Porque recordemos que tener hijos, como se dijo la parashá pasada, tener hijos es una bendición, pero tener hijos en la vejez es un milagro, hermanos. ¿Por qué? Porque el Eterno, ahí es donde se glorifica al Eterno, porque vemos cómo de Sara nació Yitzhak.
Y ahorita Yitzhak, hermanos, ya es de 40 años, cuando tomó por esposa a Rivka, dice, y oró. Ahí está la clave, oiga, oró. Entonces, pero no hizo una oración de aquellas oraciones que todavía estamos abriendo la boca como con sueño. No, es una oración de intercesión por sus deseos, porque recordemos que hay un tiempo de transformación y hay un tiempo de prueba en los 40, porque aquí está mostrando 40. En esos 40 años, hermanos, recuerden que cuando estudiamos el 40 en la Torá, nos muestra el tiempo que cruzó el pueblo de Israel. También podemos encontrar el tiempo que Moisés pasó en el monte Sinaí, el tiempo que llovió en los cielos durante el diluvio. Ahí podemos encontrar nosotros que son tiempos de purificación, tiempos de arrepentimiento y sobre todo vida, vida. Pero yo quiero enfocar en algo, para hacer una oración como la que Yitzhak hizo. En hebreo es valletar, valletar, que significa, hermanitos, es interceder, rogar y orar. Oiga, tiene tres ramas: interceder, rogar y orar. Del, de la palabra etar, que significa una oración intensa, una súplica, implorar y clamar. Entonces vemos las cualidades que tiene la oración que hizo aquí Yitzhak, hermanos. ¿Por qué? Porque él tuvo que interceder ante el Padre para que también le diera un hijo. Entonces vemos las bendiciones que trae la oración, hermanos. Vemos la bendición que es llegar delante del Eterno con un clamor, implorar, clamar, rogar, interceder. Entonces, y el Padre escucha, hermanos. Pero aquí él también esperó 20 años. Recordemos que Abraham también esperó 25 años después de que el Padre lo llamó por primera vez. 25 años. Y también vamos a ir viendo sucesivamente cómo es que el Padre se glorifica por medio de los primeros patriarcas y las primeras matriarcas. Vamos a ir entendiendo bien, bien, hermanitos, cómo es que el Padre glorifica su nombre. Y luchaban los hijos dentro de ella. Y ella dijo, si es así, ¿por qué me pasa esto a mí? Oiga, así que ella fue a orarle a Yahweh y dijo Yahweh a ella, dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos desde tus entrañas. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces aquí vemos, hermanitos, que dos naciones, pero aquí entra Aquí entra muchas veces el pensamiento humano cuando no está el conocimiento acerca de la Torá. Aquí nosotros claramente podemos ver que aquí ya Rebeca sabía lo que ella tenía en su vientre, porque desde el vientre los niños peleaban. Entonces, yo creo que es mucho para leer Romanos 9, porque ahí nos especifica bien todo, todo, todo. Porque muchas veces la gente dice, no, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios hizo eso si ellos no tienen culpa? No, el Padre dice que Él da piedad al que tenga piedad. Entonces, pero aquí nosotros vemos que el Padre desde ya le dijo a Ribca, dos naciones hay en tu vientre. Y más adelante, hermanos, vamos a investigar qué naciones son estas las que están en el vientre de nuestra matriarca Ribca. Solamente, hermanito. ¿Quién va? José Manuel. Manolo. Creo que Manolo no me escucha. Quique, ¿me escuchas? No. Quique o Ariel. ¿Qué tal, hermano? Él. Allá. Creo que el Adelante. hermano José Manuel no, bueno, ok.
Sí, su Eh, internet. sí, sí, hermanos, recordemos que esto me recuerda también al caso de, bueno, es un caso un poquito diferente, pero no deja de llamarnos la atención en el caso de que acabamos de aprender de Hannah, ¿verdad? O Ana. Ella también, recordemos que ella no podía tener hijos, pero ella igual puso, más que todo, hermanos, puso la fe puesta en el Padre, ¿verdad? Y eso nos muestra a nosotros que para Él no hay nada imposible. Y todo esto es algo, en el caso de Rivka, es algo profético, ¿no? Porque el Padre le dice ahí que dos naciones hay en tu vientre. Y wow, así como que dos naciones, uno se queda pensativo y a la misma vez eh, uno sabe a lo que se mira ahí, ¿no? Es algo profético que el Padre le estaba diciendo a ella, ¿no? Pero sin duda, hermanos, podemos ver que ella tuvo que esperar un tiempo para poder tener a sus hijos, pero nunca dejó de confiar en el Padre. Ese va a ser mi comentario así pequeño. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nos dicen algo, al poco tiempo nosotros ya sea desmayamos y dejamos de tener esa confianza, esa fe, pero aquí Rebeca no. Ella, ella tenía su fe puesta en el Padre, ¿verdad, hermanos? Y eso es lo mismo que nos deja como enseñanza estos primeros versículos, ¿verdad, hermano? Solamente. Quique, Sí, esta parte que has leído, hermano Jerry, podemos ver que en esta paracha, hablando ya de manera más general, lo que más resalta es la paciencia, ¿no? Ahora, también vemos que tuvieron que pasar 20 años para que Rebeca salga embarazada, pero ellos no se desesperaron. Quiere decir que ellos siguieron orando. Hoy en día vemos en el mundo que las parejas se casan y si no pueden tener hijos, se separan al poco tiempo, 6 meses, un año, 2 años, ¿no? En cambio ellos esperaron 20 años. Ahora, ahora hermanos, eh, bueno, 20 años persistiendo en tefilá, en oración. Ahora, de lo que estoy investigando, de lo que estoy viendo, una de las enseñanzas que nos deja esta paracha son dos cosas, ¿no? La fe y la esperanza, que es la que no se debe de perder. Ahora, como se pusieron de ejemplos en el tema de esterilidad y tiempo que tuvieron que esperar, vemos que Raquel tuvo que esperar 14 años, como lo mencionó este Ariel, Ana, la mamá de Samuel, 19 años aproximadamente. Y también en lo que estaba estudiando me pareció interesante que se relacionó acá este tema, este punto con la parábola del juez injusto, que es la que predica nuestro Machías. Y bueno, en esa parábola, tal era la perseverancia de la mujer que se le hizo justicia. O sea, ella insistió, insistió, insistió. Y mire que si eso hace un juez injusto, ¿cuánto más haría nuestro Padre que Él simboliza amor, ¿no? Que Él es amor? Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Que debemos tener perseverancia y fe. La fe y la esperanza, como se dice, no debe de morir de ningún cristiano. Eso nomás quería comentar por ahora, hermano Jer. gracias, Quique. Sí, aquí Ana, conocida en la Biblia, la madre de Samuel,
Pues sí, está en la concordancia, ¿verdad? Y era una mujer llena de aflicción por no tener hijos, mientras que Peniná era la otra esposa de su esposo. Ella sí tenía hijos. Entonces aquí vemos cómo Ana no pierde las esperanzas y entonces el padre se glorifica en darle un hijo, ¿verdad? El padre espera que las mujeres estériles, hasta donde yo he visto, lo que he entendido es que él hace que la mujer tenga la esperanza en el padre para que el padre le dé un hijo. O sea, hace que la mujer se dependa del padre totalmente. Entonces ahí es cuando, y lo mismo pasó con Ana, pasó con Sara, pasó con Rebeca y también pasa con Raquel. Las tres entran en aflicción, las cuatro entran en aflicción, pero ellas nunca pierden la fe ni la esperanza de tener un hijo. La fe la tenían 100% y la esperanza pues no la perdieron. Entonces así fue como el padre, al ver los que dependían de él y se daban cuenta a quién reconocían como rey, pues les da el hijo, ¿verdad? Y esa es la parte bonita de todo esto. Ahora vamos a entrar al 24, la lectura del 24, cuando 24 nos quedamos, hasta ahí nos quedamos, ¿no, Quique? 23, ¿no? Cuando dice que el mayor servirá al menor. Sí. Hasta ahí nos quedamos, hasta el 23. Esto lo vamos a leer ahorita, lo vamos a descifrar. Voy a seguir la lectura del capítulo 25, versículo 24. Dice, cuando el tiempo de dar a luz vino, había gemelos en su vientre. El primero en salir era rojizo y cubierto por todos lados de pelo, como una piel, y lo nombraron Esap, completamente formado. Esto es teniendo pelo ya. Eso es lo que significa, ¿no? Completamente formado, esto es teniendo pelo. 26. Entonces su hermano emergió con su mano agarrando el calcañal de Esap. Así que él fue nombrado Jacob, que significa el que agarra el calcañal o el que suplanta. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los tuvo. Los niños crecieron y Esap se hizo un cazador habilidoso, hombre de monte, mientras Jacob era un hombre quieto que se quedaba en las tiendas. Isaac favorecía a Esap porque él tenía gusto por el venado. Rebeca favorecía a Jacob. Un día cuando Jacob había cocinado, no, vamos a quedar en el 28. Hasta el 28 y después leemos los otros versículos que quedan. En el 24, bueno, del 23 dice que el mayor servirá al menor, ¿verdad? El mayor servirá al menor. Vamos al libro de Génesis. Esta parte se me quedó. El libro de Génesis, el capítulo 17, 16 verso, donde dice, yo la bendeciré, además yo te daré un hijo de ella, yo la bendeciré, él se convertirá en naciones de reyes, de pueblos vendrá él. Aquí están hablando de Jacob. Cuando el padre bendice a Sara, entonces aquí ya le había dado la bendición de que Sara iba a ser la madre de la descendencia. Lo mismo le da aquí. Acá acá continúa la bendición, ¿verdad? Después tenemos otra concordancia en el libro de Números, capítulo 20, 14. Esto habla que cuando Moshe envió mensajeros desde Kadesh al rey de Edom, esto es lo que tu hermano Israel dice, tú sabes que todas las aflicciones por las cuales hemos pasado. Acá le estaba hablando cuando salieron de los hijos de Israel de Egipto y el hermano, el hermano de Jacob no lo deja pasar. Los edomitas
los rojos no lo dejaron pasar al pueblo de Israel, ¿verdad? Después hay otra concordancia en el Génesis 27, libro de Génesis, capítulo 27, versículo 29. Dice, naciones te sirvan y príncipes se inclinen ante ti, sea Señor sobre tu hermano. Aquí confirma. Esto ya era una profecía. Esto es lo que pasa en esta misma paracha en el capítulo 27. Dice, naciones te sirvan y príncipes se inclinen ante ti, sea Señor sobre tu hermano. Los hijos de tu padre te hagan reverencia. Maldito sea cualquiera que te maldiga y bendito sea cualquiera que te bendiga. Esto es lo que estaba pasando, ¿no? Cuando el padre le dice, será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Ok, el 24. Cuando el tiempo de dar a luz vino, habían gemelos. Ya él dice que el niño Esab ya venía lleno de pelos, ¿verdad? Y era rojo, dice, cubierto por pelos por todos lados, como una piel. Después vemos a Esab que le agarra el calcañal al salir, el tobillo, ¿qué es eso? El tobillo, ¿no? En la parte del tobillo del pie. Y también significa el que suplanta o el que engaña también. En otros libros dice que el que engaña. Pero en el 27 dice, y crecieron, y Esab se hizo un cazador habilidoso, hombre de montes, mientras que Jacob, un hombre quieto, que se quedaba en las tiendas sirviendo al pueblo. Pero Esab era un tipo de guerra, un tipo que era habilidoso en la casa. Y entonces en el 28 dice que Isaac favorecía a Esab porque él tenía gusto por el venado, y entonces eso lo que hacía Esab, ¿no? Le traía los venados del campo. Hasta ahí voy a dejarlo al pastor. Un comentario. Sí, hermano, dice que cuando se cumplieron los días de que nacieron los gemelos, dice que, y salió el primero que era rojizo por todos lados como un manto peludo, y llamaron su nombre Esab. Recordemos que Esab fue el primero, hermanos. Y después salió su hermano con su mano agarrada en el calcañal de Esab y llamaron su nombre Jacob, el que se agarra del carcañal. Y Isaac tenía 60 años de edad cuando dio a luz. Entonces aquí vemos, hermanitos, que primero, desde el vientre, ellos tenían una lucha. Dice que el nombre Jacob, dice que se desprende de dos términos hebreos, yad, que significa mano, Jaqueb, carcañal o talón. Entonces, traducido quiere decir el que toma con su mano el talón. Entonces, podemos ver ahí, hermanitos, que lo importante que es, hermanos, que nosotros de una u otra forma se pelea. ¿Por qué? Porque recordemos que le dijeron a Rivka. ¿Cuál fue la bendición de Rivka? En el 24:60 dice, y ellos bendijeron a Rivka. Dice, diciendo, nuestra hermana eres tú, serás, dice, madre de millares, y que tu descendencia posea las puertas de aquellos que los aborrecen. Entonces vemos, pero aquí Rebeca tenía 60, vamos a ponerle, no dice la edad de los años de Rebeca, pero vamos, hermanitos, que cuántos años pasaron, y ella no miraba esa bendición que le dieron en su casa cuando ella salió. Entonces aquí vemos que los primeros patriarcas, ellos caminaron por medio de emuná, porque así como Yitzhak oró al principio, hermanos, para que pudiera tener un hijo, así vemos también que aquí habían dos naciones, dos naciones. ¿Quién es Jacob? Recordemos que él tuvo que pelear.
por el nombre que ya más adelante vamos a encontrar, que es Israel. Y así como el hermano Jerry también leyó números, ¿quién es Esab? Más adelante es Edom. ¿Y quién es Edom en el día de hoy? Nosotros lo vamos a ir estudiando poco a poco antes de que nosotros alarguemos nuestra boca, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros para dar esta palabra. ¿Quién es Edom? Solamente mi comentario, hermanito. Buen comentario, pastor. Ahí está el hermano Manolo. ¿Cómo va tu internet, José Manuel? Estamos bien, gracias a Eso. Dios. Hemos leído hasta el 28. Muy hermosa historia. Esta historia, yo la leo, la vuelvo a leer y no me canso de leerla porque es muy hermosa. Sí, esta historia habla de las dos naciones que el padre le dijo a Rivka, que ella tenía en su vientre, tenía dos naciones. Y como ya sabemos, las dos naciones, una es Israel, la nación de Israel, el pueblo de Israel, y la otra nación es Edom, Esaú, que es otra nación también, está situada las naciones están situadas en el Medio Oriente. Y las dos naciones con características diferentes. Sin embargo, son dos naciones que nacen de dos hermanos gemelos. El primero, Esaú, perdió la primogenitura, vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Y el segundo, Jacob, fue el elegido, el escogido, siendo el segundo hijo. El padre lo llamó para hacer de él una nación apartada, un pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, que es el pueblo de Israel. Bendito sea Israel por los siglos de la eternidad. Amén. Y ese es mi comentario. Gracias, Manolo. Quique. O Ariel, cualquiera de los dos. Ariel. Mira, Estás en mudo. Sí, sí. Sí, hermanos, recordemos que para que estas profecías se vayan cumpliendo, era necesario que también estos hombres y mujeres del Padre también pusieran de su parte, ¿no? Ahora nosotros también podemos ser parte de una profecía si nosotros hacemos lo que dice la palabra del Padre. Porque así como esto está profetizado, hermanos, como las dos naciones, ¿no? También hay profecía que nosotros podemos hablar o podemos cumplir, así como ir a ser discípulos, ¿no? Y dar palabra, hacer que esa gente, parte de esas dos naciones que se están mencionando acá, regresen otra vez a las sendas que el Padre dio desde un principio. Ahora nosotros podemos hacerlo. Dice el versículo 23 que el mayor servirá al menor. Y vemos que desde muy temprano esto se estaba cumpliendo. Porque dice que el 28, ¿no? Uh-huh. Dice, y amó Isaac a Esaú
porque cazaba y él comía, pero Rivka amaba a Jacob, dice, porque él se quedaba en la tienda, ¿no? Se quedaba adentro. Él era más de estar adentro, ¿no? Que, que andar cazando, que andar, que andar que como Jacob se quedaba en las tiendas, pero él no es que se quedaba él haciendo nada, pues, durmiendo ni nada. Él se quedaba, me imagino, adentro estudiando, estudiando. Claro que sí, estudiando. Entonces, vemos que de los dos, bueno, vamos a ver más adelante de los dos, de ahí viene lo que es el linaje, ¿no? De, de Israel, de los pueblos, de las naciones de Israel. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, solamente, hermano. Gracias, Arielo. Acá estamos viendo dos hijos, ¿no? Pero los dos hijos son mellizos y vienen de la misma madre. Tanto el papá como la mamá eran santos. Ahora, en la cultura al mayor, al primogénito, siempre se le daba la doble porción, pero al resto se le daba una sola porción. Entonces, si nos retrocedemos un poquito en el versículo de este mismo capítulo 25, en el versículo 22 y 23, recordemos que Rebeca dice, los hijos peleaban el uno con el otro dentro de ella, tanto que ella dijo, si va a ser así conmigo, ¿por qué es esto a mí? Así que ella fue a consultar a Yahweh, quien le respondió, hay dos naciones en tu vientre. De esto es lo que hemos venido hablando. Ahora, ¿cómo le explica Rebeca a Isaac que el Todopoderoso, el Padre, le había dado el mensaje que quien iba a llevar el linaje iba a ser Jacob? Si en la cultura Isaac ya favorecía, dice, en el 28 dice, Isaac favorecía a Esab. Pero acá solamente dice porque él tenía gusto por el venado. No solamente era por el gusto al venado, sino porque él era el primogénito. Pero ¿cómo le decía en ese momento a Isaac, el que va a llevar el linaje va a ser Jacob? Vemos esto más adelante, todavía se va a ver, pero ahorita vamos a avanzar hasta donde se puede, pero vemos que siendo la madre, pues como Rebeca hace un drama, ¿no? Para que Jacob no pierda la bendición de la doble porción, el cual me lleva también a a una concordancia que está, a ver, en el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 3, hay una concordancia donde dice, en el vientre él cogió a su hermano por el calcañal, en la fuerza de su hombría peleó con Elohim. Estamos hablando de Jacob, pero él no peleó con Elohim, en lo que él estaba así, eso es lo que dice, pero lo que él estaba haciendo era una oración intensa, que hasta la madrugada, antes de que salga el alba, todavía no se rendía, no se rendía hasta que le golpean el calcañal a Jacob, por eso es que él cojeaba, ¿verdad? Pero ustedes se imaginan el drama que pasaba la mamá Rebeca, que ella sí sabía la verdad, y por qué no se lo dijo a Isaac, que Jacob iba a ser quien llevaba la primogenitura. Bueno, vamos a seguir. Así no hay más comentarios, pastor. Ahí va el pastor. En mute. Sí, recordemos aquí algo que aquí Isaac no sabía lo que el Eterno te había dicho a Rivka, ¿no? Que eran dos naciones, pero aquí me llama la atención el nombre de Esab. Recuerde que significa rojo, y el rojo tiene que ver con sangre y tiene que ver con pecado. Entonces, como estamos hablando que más adelantito se va a ir desglosando todo esto, todo este estudio.
¿Por qué? Dos naciones. Entonces recordemos que dentro de nosotros hay dos, también hay dos, ¿cómo le podemos llamar? Dos mundos. Está el carnal y está el espiritual. Entonces, aquí podemos nosotros enfocar este estudio. Recordemos en qué lado estamos nosotros, si estamos en el espiritual o estamos en el carnal. ¿Por qué? Porque hay peleas, está la carne y está el espíritu. ¿Por qué, hermanos? Dentro de nosotros hay algo que se le llama el Selem Elohim. ¿Qué es el Selem Elohim? Es la capacidad que tenemos para distinguir entre el bien y el mal. Entonces aquí podemos ver nosotros, hermanos, que solamente con el nombre Esab, que significa rojo, tiene que ver con el pecado. Aquí más adelante nosotros vamos a ir desglosando este estudio porque recordemos que este estudio es profundo y llegan hasta los profetas y los profetas nos explican quién es Esab, que pasó a ser Edom y quién es Edom en este tiempo. Entonces vemos que la palabra del Eterno no se equivoca. Muchas veces nosotros somos los que no podemos llegar a profundidad con este estudio, pero yo creo y que cada uno de nosotros que estamos en los estudios de Shabbat en Shabbat, vamos a hacer lo posible de ir investigando quién es Edom en estos días. Amén. Muy buena, pastor. Muy buen comentario, súper. Aquí también hay una concordancia, aprovechando de lo que dijo el pastor, en el mismo libro, esta misma parachá, en el capítulo 27:36, donde dice, Esab dijo, su nombre Jacob, el suplantador, realmente le va bien, porque él me suplantó 2 veces. Él se llevó mi primogenitura y aquí ahora se ha llevado mi bendición. Esto es lo que va a pasar más adelante, ¿verdad? En el capítulo 27 todavía, pero acá ya lo va anunciando lo que va a pasar. Ahora sí, Arielito, tu comentario, ya lo diste, ¿no? Ya lo diste, ok, muy bien. Entonces vamos a seguir. Sí, Jerry, sí, brevemente nada más. adelante, En la Quique. palabra, en la palabra se menciona gemelos, ¿no? Ajá, La palabra gemelos. Pero Esaú y Jacob no eran idénticos. Ahora la Biblia, la palabra describe diferencias entre ellos, ¿no? Tanto en apariencia como en personalidad. Y bueno, investigando un poco, se dice que eran gemelos fraternos, ¿no? Que tienen un nombre técnico, ¿no? No idéntico, otro nombre técnico. Bueno, la cosa es que no eran iguales, muy a pesar de que tienen catalogados como gemelos. Ahora, se dice que en apariencia física Esaú era rojizo y velludo. Este detalle lo distinguía físicamente, ¿no? Desde su nacimiento. En cambio, Jacob no se menciona una característica física en particular, ¿no? Y esto indica que su apariencia era menos llamativa. Ahora en personalidad también se dice que Saúl se describe como un hombre de campo y cazador. En la Biblia que yo tengo se dice que era hombre de monte. En la otra que tengo dice hombre de campo. Ahora, viendo el campo es el mundo. Se dice que Saúl era un hombre carnal y material. Ahora, también dice ahí, más adelante, en el 27, dice, mientras Jacob era un hombre quieto que se quedaba en las tiendas. Como dijo el hermano Ariel, en las tiendas era un lugar de estudio, ¿no? Ahí se entraba para estudiar la Torá. Bueno, y finalmente ya me adelanto un poquito, dice 29, dice, un día cuando Jacob había cocinado un guiso, Esaú vino del campo abierto, exhausto. Se dice que llegaba cansado no de trabajar, sino de pecar. Ujú. Y bueno, eso nada más quería agregar, hermano Yerno. Buen comentario, Quique. Buen comentario para arrancar el versículo 29. La cacería era una habilidad, dice, ¿no? Aquí de Esab. Vamos a leerlo mejor para entenderlo. Vamos a leerlo el 29 al 34. Dice, un día cuando Jacob había cocinado un guiso, Esab vino del campo abierto exhausto y dijo a Jacob,
por favor, déjame engullir algo de esa cosa roja. Esa cosa roja, estoy exhausto. Por esto él fue llamado Edom, el rojo. Jacob respondió, primero, véndeme este día tus derechos de primogenitura. Mira, estoy al morir, dijo Esab. ¿Qué uso tendrán para mí mis derechos de primogenitura? Jacob dijo, primero, júramelo. Así que él le juró, así vendiendo los derechos de primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y siguió su camino. Así demostró Esab que poco valoraba su primogenitura. Ahí está. Pastor, ahora sí, ayúdanos con esta. Ahí está, pastor. ¿Está de mudo? Estaría leer Romanos 9 para que entendamos un poquito de lo que se está hablando. ¿9:12 o 9 del 1? Del 9, del 9:10 voy a empezar. Bien. O del 9:5, porque ahí Bueno, empieza a hablar de los patriarcas. Aunque es bonito leerlo todo, pero sí. del 9:5. Los patriarcas son de ellos y ellos en cuanto a la descendencia se refiere, vino el Mashiach, quien está sobre todo. Baruch atah Yahweh, Leolam Baed, bendecido sea Yahweh, para siempre, amén. Dice, pero la condición presente, Israel, esto no quiere decir que la palabra de Yahweh ha fracasado, porque no todos los hijos son semilla o descendientes de Abraham, más bien en Yitzhak serán llamados descendencia. En otra palabra, no son los descendientes físicos los que son hijos de Yahweh, oiga, no son hijos de Yahweh, sino se refiere a los hijos de la promesa, los cuales son considerados descendencia. Porque esto es lo que dice la promesa. En el tiempo predispuesto en esta temporada, el próximo año, yo regresaré a ti y Sara tendrá un hijo. Incluso hasta con el caso de Rivka, pues sus dos hijos fueron concebidos en un solo acto con Yitzhak, nuestro padre, porque todavía no habían nacido los niños, ni había hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Elohim, según la elección, no por obras, sino de quien hace el llamado. Le fue dicho a ella, el mayor le servirá al menor. Esto está de acuerdo con lo que estaba escrito. Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Entonces vemos que Esaú, de una u otra forma, él iba a perder su primogenitura porque ya estaba escrito, estaba profetizado por el mismo Eterno. ¿Qué podemos decir? ¿Es injusto Yahweh? Mucho pasa por la cabeza, incluso de muchos hermanitos. Pasa esto por la cabeza. Porque como dicen, siendo niños, ya el Eterno le había destinado esto para Esaú. Eso no nos conviene a nosotros decirlo o que salga de nuestra boca. Porque dice, ¿qué podemos decir? ¿Es injusto para Yahweh hacer esto? Yahweh no lo permita. Pues a Moshe le dice, yo mostraré mi compasión con quien yo sea compasivo y tendré rajem de quien yo tenga rajem. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Yahweh tenga rajem. Porque la escritura dice al parot, pero es por esta misma razón que los he mantenido vivos para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Yahweh tiene gracia de quien él quiere tenerla y endurece a quien él quiere. Pero ustedes me dirán entonces, ¿por qué todavía nos culpa después de todo? ¿Qué se opone a su voluntad? ¿Quién se opone a su voluntad? ¿Quién eres tú? Dice, oiga,
Aquí está para que nosotros agarremos. Y no debemos ir entre los pensamientos del Eterno. ¿Quién eres tú? Un simple ser humano para discutir con Yahweh. ¿Podrá lo que está hecho decir a quién lo hizo? ¿Por qué me hiciste de esta manera? Entonces nosotros no podemos ir tras esos pensamientos del Eterno, porque nosotros somos simples hombres. En cuanto a, recordemos de lo que mi hermano Jerry está diciendo, y dijo Esab a Jacob, dame de comer, te ruego, de eso rojo, de eso potaje rojo, porque cansado estoy. Por esto, él fue llamado Edom. Recordemos, hermanitos, que aquí antes era importante la primogenitura, pero aquí él la vendió por un plato de comida. Vemos que él no tenía, no le importaba. A él no le importaba nada de eso. ¿Por qué? Imagínate, solo pongámonos a pensar. No Bueno, solo pongámonos a pensar, hermanitos, que por un plato de comida nosotros vendamos nuestra salvación. No podemos. Recordemos que nosotros somos primogénitos también. Esto no lo tenemos que olvidar. Nosotros somos Efraín y Efraín es primogénito y por lo tanto tenemos que cuidar esta primogenitura que el Padre nos ha dado a nosotros para estos últimos días, de ser Efraínes. Entonces, hermanitos, vemos la importancia de la primogenitura. Entonces, recordemos que tenemos que cuidarla y no desgastarla o venderla por cualquier cosa que no es importante, sino que lleva a la muerte y a la perdición. Solamente, hermano. Gracias, pastor. Aquí hay otra, con esto, con lo que acaba de dar esta concordancia el pastor también en el libro de Malaquías, capítulo 1:3 también, pastor, dice, pero odié a Esab, yo hice su montaña desolada y di su territorio a los chacales del desierto. Pero odié a Esab, dice, para que vean cómo era el padre con Jacob. Por eso es que nosotros ahorita tenemos ese chance, ¿no? De seguir al Padre, esa bendición, eso de ser escogido por Él mismo. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Increíble. Adelante, ¿quién sigue? ¿José Manuel o José Manuel? Adelante, Aquí, José aquí. Manuel. Sí, muy interesante la comparación de los dos hermanos. Aquí vemos cómo Saúl era un hombre de campo, de casa. Características. En este tiempo podemos ser impío, no, mundanal. Inclinado para las cosas del mundo, para las cosas banales, incrédulo. ¿Qué otra característica podemos decir de Saúl? No le interesaban las cosas del Padre. Y podemos comprobarlo cuando él le dijo a su hermano, a Jacob, que él anhelaba, que él le rogaba que le diera de comer del plato de lenteja. Y entonces ahí vemos la diferencia de Jacob, porque Jacob, al contrario, Jacob era un joven con mucha fe y muy inclinado para las cosas del Padre Yahweh. Y en ese instante fue cuando Jacob le propuso, le dijo que le vendiera la primogenitura. Pero miren lo que dijo Esaú. He aquí, yo me voy a morir. ¿Ustedes no han escuchado eso cuando una persona dice, como quiera yo me voy a morir? ¿No lo han escuchado? Sí, claro. Y también hay personas que dicen, ¿para qué yo voy a ir a una iglesia?
Yo lo que voy a hacer es disfrutar mi vida. ¿Para qué voy yo a perder tiempo allí? No, no, ¿eh? ¿Sí o no? Y personas que manifiestan que ellos no creen en nadie. Ellos no creen en nadie. Y que critican a los que creen. Esos son unos locos, o esos son cosas horrendas que no puedo decir aquí ahora mismo. Y si vemos la característica de Saúl, Saúl era una persona que no tenía ninguna inclinación por las cosas del Padre. Sin embargo, en una ocasión, como de repente, como algo que no estaba en su vida, se dio cuenta, le llegó la convicción. Podemos decir la convicción, podemos decir que ya él fue cambiando, su mentalidad fue cambiando, porque llegó un momento que él se dio cuenta, y eso lo vamos a ver en los capítulos más adelante. ¿Qué significaba esa bendición y qué significaba esa primogenitura? Pero yo pienso que él debió de tener alguna experiencia que lo hizo cambiar. Pero cuando ya él cambió, fue tarde. Fue tarde. Porque de él mismo salió la palabra sí. ¿Para qué quiero yo primogenitura? Si como quiera me voy a morir. Y entonces, hermanos, esto queda para nosotros meditar. ¿Por qué? Estamos viviendo una vida de oportunidades. Si el Padre hoy te da una oportunidad, agárrala y no la suelte. Hay un dicho que dice, las oportunidades son calvas, no tienen pelo. Y si cuando pasan al lado de ti tú no la agarraste, ya se te fue. Como se le fue la oportunidad a Esaú. Así que no perdamos la oportunidad que el Padre nos está dando hoy. Y vamos a agarrar esa oportunidad, vamos a abrazar esa oportunidad y no la vamos a soltar por nada. Amén. Ese es mi comentario. Amén, gracias. Muy buen comentario, José. Arielo. Sí, esto nos deja una gran enseñanza, hermanos. Yo me imagino a Esab, un hombre, bueno, me lo imagino, no sé, fuerte, ahí robusto, porque le gustaba la casa. No era fácil, él andaba afuera todo el tiempo. Era una persona que se miraba, pues, eso es lo que yo me imagino al, al leer esto, ¿no? Pero se miraba, pero a la misma vez no tenía nada por dentro. El hecho de despreciar una bendición, una primogenitura tan importante, hermanos, pero saben, eso nos deja a nosotros, como bien decía el pastor, a que nosotros, ¿qué vamos a hacer si nosotros rechazamos al Padre? Estamos rechazando, como, como bien dice acá, la salvación, la primogenitura. Nos estamos saliendo de Israel, ¿no? Y eso es lo que no queremos, hermanos. Pero ojo, porque eh, por un error, como lo cometió acá Esab, se quedó sin nada, sin nada. Oiga lo que dice Hebreos 12, 16 y 17. Dice, y que ninguno sea sexualmente inmoral ni malvado, oiga, ni malvado,
como Léelo Esaú. del 15, Arielito. Del 15. Ok, dice, miren que nadie pierda la misericordia de Yahweh, que ninguna raíz de amargura brote causando problemas y por ella muchos sean contaminados y que ninguno sea sexualmente inmoral ni malvado como Esaú, quien a cambio de una sola comida dio por vendida su primogenitura, porque ustedes saben que después, cuando quiso las bendiciones de su padre, fue rechazado. En verdad, a pesar que las buscó con lágrimas, él cambió en su corazón, no tuvo no tuvo efecto alguno, dice. O sea que nosotros no queremos ser por un error, por contaminarnos, porque eso puede pasar, estamos acá. Podemos contaminarnos, claro que sí, pero acá dice que ni con lágrimas, ya de último, se revertió eso, el cual él vendió. Ya no pudo regresar. Y esa es la enseñanza que nos deja ahora, ¿verdad? Esta parte, porque dice, ¿de qué provecho es para mí? ¿De qué provecho? Imagínense, totalmente rechazó algo tan importante, pero bueno, no quiero, porque esa es parte de una promesa, ¿no? Entonces, de una profecía. Entonces, solamente, hermano. Muy buen comentario, Arielito. El 16 también para remarcarlo, dice cómo era, por qué era odiado Esab, ¿no? Dice que ninguno sea, dice que ninguno, dice, sea sexualmente inmoral ni malvado como Esab, quien a cambio de una sola comida dio por vendida su primogenitura. So, estamos viendo por qué era rechazado Esab al lado de Saúl, de Jacob. So, esa es lo que estamos viendo. Si lo leemos es solamente literalmente el capítulo 25, pues no sabemos por qué es odiado Esab. Pero cuando leemos las concordancias, entonces se empieza a engranar todo, ¿verdad? Entendemos más por qué el Padre dice ciertas cosas y conocemos más de la vida y entendemos más las escrituras. Buen comentario, Arielito. Quique. Sí, bueno, yendo por el mismo camino, los hermanos lo han explicado muy bien todo. Ya no sé qué más puedo agregar, pero Sí, vamos a ver. Hebreos 8, del 8 al 10. Sí, mira, aquí estamos viendo que Sap como que no le da mucha importancia a su primogenitura, ¿no? No le toma la seriedad que debe de tener. Y miren que la vendió por un plato de lentejas, porque estaba centrado en una necesidad inmediata, ¿no? Que era la de comer. Entonces, hoy podemos caer en lo mismo, ¿no? Al anteponer placeres momentáneos, ¿no? Deseos carnales o materiales a nuestra relación con el Padre. Un ejemplo podría ser perder el tiempo en cosas vanas, ¿no? Como idolatrar el dinero o el éxito, ¿no? O buscar gratificaciones instantáneas, ¿no? Que nos alejan de esos valores que el Padre quiere que tengamos. Ahora, yo tengo una, estaba pensando, ¿no? O sea, es una pregunta para mí, pero pues, quiero comprometer a nadie con responderle. Pero estaba pensando aquí, eh, aquí aquí Jacob sacó algo de ventaja al ofrecerle comida al ver la debilidad de su hermano por obtener la primogenitura. Eso es lo que estaba pensando, ¿no? De repente ya lo han respondido, no sé, pero también se me vino esto a la mente, ¿no? ¿Lo engañó o no lo engañó? ¿Sacó ventaja o no sacó ventaja? Bueno, como les dije, esta era una pregunta para mí, porque a veces yo entiendo que
Hay cosas que no pueden ir más allá. Y bueno, eso nada más quería comentar, hermanos. Algo, su nombre Jacob, por eso le fue cambiado Israel. También dice que significa el suplantador. En otras palabras, también era como que no sé, lo veo como el suplantador es como cuando dicen algo con doble sentido, ¿verdad? O sea, quizás el pastor lo explique mejor, cuando, como el engañador, algo así. Pero antes de que se me vaya el hilo, quiero leer, ya que han hablado de este tema. Y esto también es una concordancia en Hebreos capítulo 8, del 8 al 10. Dice, porque Yahweh sí encuentra falta en el pueblo cuando dice, miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Yahudá un nuevo pacto. Aquí no está hablando de religiones, ni nombres, ni nada. ¿Ok? Está hablando sobre la casa de Israel y la casa de Yahudá, un nuevo pacto. O sea, el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, ¿para quién era? ¿Ok? Un nuevo pacto, dice. Ok, seguimos. Dice, no será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos por su parte no permanecieron fieles a mi pacto, así que yo, por mi parte, desistí de preocuparme con ellos, dice Yahweh. Acá viene en el 10, podría decir yo la conclusión, dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días. Dice Yahweh, pondré mi Torá en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ahora aquí ya generaliza, dice Israel, dice ya. O sea, estamos hablando de que ya el Padre unió la casa del sur y la casa del norte en un solo palo, ¿verdad? Los dos olivos. Entonces él va a ser el Elohim por el resto de los días. Pastor, estás en mudo, estás en mudo. Acerca de lo que el hermano Enrique está diciendo, se leyó lo que es Romanos 9. Romanos 9 nos da un aclaramiento acerca de lo que se está estudiando hoy, porque recordemos que, y dijo Yahweh, regresando otra vez al 25, 23, y dijo Yahweh a ella, dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos desde tus entrañas. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Vemos que ahí está profetizado, hermanos, que de una u otra forma se iba a cumplir la profecía del Eterno. ¿Por qué? Porque aquí la que sabía la profecía era Rivka y no Yitzhak. Pero vemos al final que la profecía se cumple en Jacob, porque de una u otra forma el otro por un plato de comida vendió su primogenitura. Y recordemos, dice que aunque con lágrimas la buscó, recordemos que aquí Yitzhak tiene el papel del padre. Asimismo, nosotros sabemos quién es nuestro padre en este tiempo. Y tenemos que cuidar, hermanos, minuciosamente lo que el Padre ha puesto en nosotros. Ni por nada, ni por el afán, como dijo el hermano Manuel al principio. ¿Cómo ha estado de afán? Dice. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanitos, que hasta por el afán se pierde la primogenitura. Entonces, pidámosle al Padre cada día que va pasando, que como dijo Ariel, ¿no? En Hebreos 12, miren que nadie pierda su gracia, dice, de Yahweh, que ninguna raíz de amargura, por ahí puede comenzar todo, hermanos. Por eso pidámosle al Padre que deseche de dentro de nuestros corazones toda raíz de amargura, porque por medio de la amargura, hermanos, se ciegan los ojos espirituales y podemos caer de la gracia del Padre, perdiendo todo lo que Él ha puesto en nosotros. Solamente, hermano. Gracias, Pastor. Ya se leyó lo que ya esta vez se iba a estudiar, pero tengo una concordancia más en el mismo libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 9, quien dice, por la confianza vivió como residente temporal en la tierra de la promesa, como si no fuera de él, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, quienes iban a recibir lo que había sido prometido a él. O sea,
Abraham compró la tierra de Macpela para su familia, ¿verdad? Porque ahí están enterrados hasta estos tiempos. Abraham con Sarah, Isaac con Rebeca y Jacob con Lea. La única que está en el camino es Raquel, quien va a recibir al pueblo de Israel, dicen las escrituras, ¿verdad? Entonces, aquí vemos por qué Abraham había comprado esa tierra, porque así no, como dijo el pastor varias veces, que así no se comprometía con los que en ese tiempo eran residentes del área. Sin embargo, esta tierra ya había sido profetizada, era una tierra de la promesa, como si que ya era de Abraham, desde que el padre le dijo a Abraham que esas tierras iban a ser para él, pues ya no había más que decir o que hacer. Acá hemos aprendido hoy, para dar un resumen rápido, cómo empieza, cómo sigue, ¿no? El entendimiento del linaje de lo que el Padre ha hecho con nosotros. ¿Por qué nosotros estamos aquí ahorita? Porque venimos de los escogidos del Padre, de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, que llega hasta nosotros, ¿verdad? Y vamos a seguir conociendo la historia de Egipto a los 40 años, la tierra de Israel. No hemos llegado allá todavía, pero esta historia cada vez se pone muy bonita. Entendemos por qué el padre escoge a Jacob, por qué odia a Esab, por qué le cambia el nombre, también vamos a aprender más adelante. Vemos que Edom es conocido los descendientes de Esaú, y vemos quiénes son ellos cuando también lo vamos a leer más tarde en esa paracha cuando Israel sale de Egipto, que por qué Edom no lo deja pasar a Israel por sus tierras y después lo que hace el padre con ellos, ¿no? Pues esta historia, este primer capítulo es muy hermoso, como todas las parachas, siempre nos sacan los ojos, aprendemos siempre algo diferente, en cada parachá aprendemos algo diferente, logramos entender más qué es lo que quiere decir el Padre con nuestras vidas, qué es lo que Él tiene ya para el futuro, para nosotros, como lo leímos hace poquito, que Él ya no los va a poner en estos tiempos, ya a los que Él quiere, pues le va a poner las escrituras en las mentes y en los corazones. Así es que ya ninguno va a enseñar uno al otro, ya esos tiempos ya me imagino que será en futuro pronto, ¿no, pastor? Y vamos a ver pues qué más aprendemos. Solamente son 14 versículos o 15 que hemos leído hoy. Todavía nos quedan el capítulo 26, 27 y un poquito del 28 que lo vamos a dejar para el día del Shabbat en la mañana, que nos reunimos también y ahí vamos a desarrollar el resto de la paracha. Conmigo ha sido algo, a ver cómo se dice, estoy buscando la palabra. A mí este estudio siempre es algo, es como se siente como ser un mimadito del padre, que uno recibe esos mensajes del papá, ¿no? Porque ¿cuánta gente, hermanos, así como ustedes que nos están viendo, cuánta gente tiene eso de escuchar las palabras del Padre, de entender los mensajes, de recibir mensajes? Todos los años es la misma letra, pero entendemos un poquito más y un poquito más. ¿Cuántos tienen no encuentro la palabra, esa suerte, no podría decir esa suerte, ese placer de escuchar de ese amor del Padre que nos regala en cada parachá, de estar aquí escuchando, leyendo y sentirnos diferente al resto del mundo? Así nosotros nos vemos como apartados. Por eso nos dicen o somos apartados del Padre. Porque otra gente me imagino que están en sus deleites o en trabajos, son diferentes. Pero ¿cuántos estamos aquí escuchando, leyendo, estudiando? Esto, hermano, siéntanse bien en escuchar y leer las escrituras, porque no a todos se le da esto. Conmigo ha sido un tiempo muy bonito, agradable.
estar en esta parachá junto a mis hermanos, al pastor Misael, y le doy las gracias al Padre y a ustedes por estar con nosotros presentes en este estudio. Pastor. Sí, hermanito, todo está claro. José Manuel, unas palabras de conclusión para despedirnos. Bueno, las oportunidades que el Padre nos brinda en el tiempo que nos las brinda, que las debemos de aprovechar, porque los días son pocos y son malos. Y el día de hoy está delante de nosotros para aprovechar y dar un paso adelante, pero el mañana es incierto. Hoy es el día aceptable, el día de recibir la bendición de la primogenitura es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Ese es mi comentario. Gracias, José Manuel. Ariel, Quique. Sí, todo quedó muy claro, hermano, con eso que mis hermanos pues me expusieron también, ¿no? Es bonito aprender todo esto porque sin duda vemos cómo se va encajando cada pieza de este rompecabezas para poder entender un poquito más de lo que el Padre nos dio el año pasado, ¿no? Ahora, pues dejamos eh, para el día del Shabbat el resto de capítulos, ¿no? Para seguir aprendiendo. A la misma vez le pedimos al Padre que Él sea el que nos siga dando ese espíritu de aprendizaje y que se quede en nuestros corazones solamente. Amén, amén, amén. Quique. Sí, bueno, estaba muy bueno el estudio, como siempre se aprende bastante. ¿Qué diría, no? Todos los hermanos también que están viendo, que lo van a ver por YouTube, ampliar un poco más el horizonte, abrir un poco más la mente. De los muchos, así como yo, de muchos que como nosotros, ¿no? Como yo también me incluyo, o principalmente yo, mejor dicho, que a veces estamos leyendo y recién estamos aprendiendo y tenemos otro entendimiento, pero poco a poco seguramente vamos a ir con mayor conocimiento, entendiendo mejor la palabra y los propósitos que tiene con el Padre. Así como lo dijo Jerry, ¿no? Que acá todos estamos por algo, ¿no? Podemos estar viendo televisión, jugando fútbol, jugando billar, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Pero estamos aquí, ¿no? Entonces, debemos cuidar nuestra primogenitura espiritual, hermano. Y eso significa reconocer ese valor que tiene, ¿no? Y debemos de vivir de acuerdo con las prioridades del Padre. Y miren que al hacerlo aseguramos nuestra herencia en Yeshua. Y esa herencia va a ser incorruptible, como se dice, ¿no? Y que no va a ser y que no va a ser poder comprada ni intercambiada por esas lentejas del mundo que se dice. Eso nada más quería decirles, hermano. Gracias. Buen comentario, Quique. Buena conclusión. Hermana Romy, ¿quieres decir algo? ¿O entramos a la oración? Nada. Estás en mudo, mamita. Estás en mudo. Estás en mudo. Bueno. Pastor, ya para concluir, nos vamos. Vamos a hacer la oración. ¿Algo más? No, que podemos ver que las promesas del Eterno, o sea, sus profecías, ya están y se están cumpliendo. Entonces vemos qué es lo que está pasando en este tiempo en nuestras vidas. Entonces tenemos que enfocar más en lo que es el estudio y que, como dijo el hermano Quique, que esas lentejas, que son los placeres del mundo, no nos abarquen. Pidámosle que nos cubra la sangre de nuestro Mashiach para que podamos nosotros llegar hasta ese día
y que ese galardón que el Padre ha puesto en nuestro corazón lo sepamos cuidar y darle valor espiritual para el bien de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a entrar en oración, entonces, hermanos, vamos a entrar en reverencia al Padre, inclinemos nuestro rostro, alcemos nuestras manos, vamos a orar, a darle gracias por tanto amor inmerecido. Bendito tu nombre, Padre Santo, amado por siempre. Tu misericordia es casi indescriptible o indescriptible por tanto amor. Te damos gracias por este estudio, te damos gracias por el aprendizaje. Te damos gracias, Padre, por todo lo revelado. Te damos gracias, Padre, por ser misericordioso y haber perdonado nuestros errores. También te ruego, Padre mío, perdones los errores de mi familia, de mis hermanos, de mi hermana, de mis hijos, de los hijos de mis hermanos, del pastor, de las hijas. Te damos gracias, Padre, y te rogamos perdones los errores de este pueblo de Israel. Que tu paciencia nunca se acabe, Padre mío, de los hermanos mayores de Judá. Te damos gracias, Padre, por estar aquí presente ante ti, escuchar a mis hermanos hablar de ti, de tu misericordia, de tanto amor que tú nos regalas en cada día, diariamente, leyendo las Escrituras. Es increíble el sentir, Padre, el sentirnos apartados del mundo, de lo que no hay nada bueno en el mundo, Padre. Lo único bueno está en los cielos contigo. Y tú lo has traído aquí a la tierra para nosotros poder deleitarnos con tu palabra. Has pagado el precio por nosotros a precio de sangre. Nos has dado el chance de estirar tu brazo y levantar nuestra vida. Te damos gracias, Padre mío, por todo lo que nos regalas diariamente, por los alimentos, por ese trabajo. Te damos gracias, Padre. Nuestra confianza solamente está en ti, no en el hombre. Te damos gracias, Padre, porque hoy, esta noche, vamos a dormir y te rogamos que nos des un descanso que necesitamos y que tú estés presente hasta cuando nosotros estemos durmiendo. Y que al levantar también demos de gracias a ti y la gloria, reconocer tu grandeza diariamente, en todo momento, que meditemos en tu palabra, que es una delicia en nuestras vidas, que eso es lo único que nos llena de aceite. Y si hay algo, Padre Santo, que no te guste de nosotros, una vez más, sé tú el alfarero, arreglando cada grieta que haya en nuestras copas, para que el aceite no se caiga y se quede en nuestras copas sin aceite. No permitas, Padre, al adversario que entre en nuestras vidas. Repréndelo, Padre, para que no seamos tentados y se apague la flama de nuestra espiritualidad. Te damos gracias por todo, Padre Santo, hasta por lo que no sabemos. Solamente tú eres bueno y tú sabes lo que es bueno para nosotros. Tu Torah, que sea algo diario en nuestras vidas, que sea la lámpara de nuestras vidas, de nuestro caminar, en este peregrinar que es solamente un corto tiempo. Te damos gracias por todo. En el nombre santo, en Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Ven. Que descansen, hermanos. Muy bonito. Shalom, shalom, hermanitos. Gracias, gracias por todo. Que tengan un feliz descanso.